Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas tardes. Para nosotros siempre va a ser un placer y una alegría estar un miércoles más por este medio, por Radio Costa Rica y todas sus plataformas. Les invito de paso a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Por ahí van a estar poniendo la dirección y todo eso para que pues, la comunidad vaya creciendo, nos podamos visibilizar más, que la gente nos conozca, que nos critiquen, que hagan sus comentarios, que nos den sus peticiones de oración. Todo eso es muy importante para nosotros si usted se mete ahí en el canal y se suscribe. Aparte que le van a empezar a llegar los mensajes y muchas cositas ahí. Yo pues gracias por un miércoles más, le doy gracias a Dios de verdad. Él es el que de verdad merece toda la honra y toda la gloria. Nosotros solamente somos ese canal, ese instrumento que Dios utiliza para venir un miércoles más, un día más, así se dispone uno, sacar el espacio, sacar el tiempo, entregarse en oración y muchas cosas más para venir acá. Y eso nos llena mucho, pero más lo que nos llena es que usted nos esté visitando, que usted nos sintonice. Eso es lo que más nos llena y más nos da alegría. ¿Por qué? Porque entonces estamos sabiendo que está llegando el programa a muchas personas y eso es lo más importante. Bueno, pasando lo del anuncio, dale la gloria a nuestro Dios, que es el que la merece. Hoy es un día, era difícil porque este miércoles todos sabemos que son las semifinales del Campeonato Mundial y bueno, es obvio, es lógico, es un acontecimiento que paraliza el mundo. No debería de paralizarnos a nosotros, los creyentes, no debería de paralizar nuestro corazón, no debería de paralizar el mundo espiritual. Por el contrario, debemos de orar más porque en esos acontecimientos donde se mueve mucha masa, mucha aglomeración de personas, hay mucho pecado y muchas cosas que no deberían de suceder. Más bien oremos y pedimos a Dios por todo ese montón de gente que se van a Estados Unidos, que se fueron a México, que se fueron a Canadá a ver el Mundial, porque en algún momento tendrán que regresar a su hogar. Muchos sin dinero,
muchos con más problemas, muchos con una situación económica más complicada, porque quizá empeñaron hasta lo que no tenían para ir al mundial, pero bueno, ese es el criterio de cada persona y se respeta, ¿verdad? Pero tenemos que ser coherentes en eso, tenemos que pensar y ser personas coherentes en que no podemos despilfarrar o gastar el dinero que no tenemos, ¿verdad? Porque cuesta mucho ganárselo. Pero bueno, eso es otro tema y siempre meto unas cuñitas que quizá a veces la gente no las pueda entender, pero hay gente que sí las entiende, hay gente que sí comprende a quién le estoy hablando, a todo ese montón de personas que ponen en primer lugar otras cosas que no es a Dios. Y eso es lamentable y es doloroso. ¿Por qué? Porque Él es el que merece toda la honra y toda la gloria de nosotros. Él nos da todo, nos da la vida, nos da la salud, nos da el trabajo, nos da el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. Y muchas veces nosotros pues ponemos otras cosas delante de Él, muy triste, muy doloroso. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque si de algo está este mundo carente, es del liderazgo espiritual. Si de algo este mundo está falto, está huérfano, está escaso, es del liderazgo espiritual. No estamos hablando del liderazgo que el mundo da, no estamos hablando del liderazgo que la carrera universitaria te da o el título universitario, tu trabajo, eso es otra cosa. Estamos hablando del liderazgo verdadero, ese liderazgo que hace que un hombre lleve a otros a los pies de Cristo. ¿Y por qué insisto yo tanto con esto? ¿Por qué insisto una y otra vez? Porque así lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo insistía con las iglesias, les volvía a predicar. Dice, para mí no es molesto si tengo que volverles a hablar del evangelio de Cristo. Para mí no es ningún problema si tengo que volverles a narrar y a explicar y a predicar y a evangelizar quién era Jesucristo. Y él decía, yo dejé todo por conocer a Cristo. Entonces, esto hay que insistir, hay que seguir machacando en que la gente entienda y que la gente comprenda que muchas cosas que necesita el ser humano hoy día las tiene al alcance de la Biblia, al alcance de la mano, pero que no quiere echar mano. Y un líder es una palabra fuerte, ¿verdad? Porque hay muchos conceptos de lo que es un liderazgo, hay muchas ideas de lo que es un liderazgo. Se hacen congresos, se hacen charlas, conferencias de liderazgo y todo eso. Bueno, hay toda una carrera en ese sentido. Entonces, quizá yo sea el menos indicado para hablar de liderazgo en cuanto a cómo el mundo lo ve. Pero hoy traemos un personaje que, aunque no tenía ese calificativo o no era de esos llamados a un liderazgo, lo cumplió, tomó esa orden de Dios, tomó lo que Dios le impuso a hacer y con liderazgo lo logró. Y estamos hablando de Nehemías. Nehemías en el Antiguo Testamento, Nehemías el que era el copero del rey Artajerjes, Nehemías el que no era un rey, no era un príncipe, no era un profeta. ¿Y por qué Dios entonces toma a Nehemías? ¿Por qué Dios llama a Nehemías a esta gran misión? ¿Por qué? Porque siempre hay muchos porqués, ¿verdad? Siempre tenemos, ¿por qué Dios? ¿Por qué no me llama Dios a mí? ¿Por qué llamó a fulano? ¿Por qué llamó a mengano? ¿Por qué yo, si yo tengo la capacidad, yo tengo esto, aquello? Bueno, porque Dios en su infinita poder, en su infinita sabiduría, sabe a quién tiene que llamar para hacer esto o aquello. A cada uno de los hombres que Dios llamó específicamente tenía un tiempo, un momento, un punto exacto para que fuera esa persona. Nehemías tenía muchas cualidades que yo las he ido viendo, digo yo, ¿cómo se me parecen a las de Cristo Jesús? ¿Cómo se me parecen a las de Cristo? Y vamos a leer el pasaje de Nehemías 1:3.
Si Sarita me lo puede leer, vamos a ver ahí, yo le digo, empieza en el 3, creo que es el 3 y el 4. Nehemías 1:3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahí podemos percibir la sensibilidad de un hombre que recibe un informe de su pueblo, recibe la información de cómo está Jerusalén en este momento, de cómo están sus habitantes, de cómo están la ciudad en sí misma. Y ahí tenemos una imagen muy bonita de los muros de Jerusalén que estaban caídos, que estaban destruidos, las puertas no existían, toda la ciudad estaba en ruinas, y por supuesto que eso hace que Nehemías se conduela, hace que Nehemías sienta un dolor terrible, y dice que él se encerró a orar, a ayunar, a clamar a Dios. Y qué interesante y qué importante esto, porque muchas veces nosotros nos imaginamos, y cuando leemos la historia de Nehemías, que va entre el capítulo 1 y el 5, casi hasta el 6, toda la reconstrucción y todo lo que sucede, ¿verdad? En todo ese contexto de que el rey le da la autorización, le da el permiso, le da las cartas, le da material, le da todo para que Nehemías regrese a construir y a reconstruir y a levantar los muros. Entonces nosotros nos imaginamos a Nehemías solo como aquel arquitecto, si le podemos decir esa palabra, que se fue a Jerusalén a levantar los muros. ¿Por qué era necesario? Porque eso era una humillación terrible, eso era algo humillante, eso era algo muy doloroso, eso era algo, el pueblo de Dios, la ciudad de Dios destruida, con los muros en el suelo, con las puertas destruidas, con el templo aniquilado. Eso no podía ser más que un dolor terrible, pero nadie parecía interesarse en el asunto, nadie parecía tomar armas y decir, vamos a ir, vamos a empezar, vamos a comenzar la reconstrucción. Sí se habla de Zorobabel, que inició, Esdras, Nehemías, que termina. Sí, se habla de ellos tres, que en diferente momento tomaron esa iniciativa. Pero Nehemías fue el que realmente dijo, este trabajo es mío. Se lo adjudicó él como propio. Y todos sabemos, los que pues hemos repasado y hemos estudiado la historia de Nehemías, el montón de situaciones que iban a suceder. No iba a ser tan fácil que alguien como Nehemías, que no era un príncipe, que no era un profeta, tomara esa iniciativa, tomara con decisión, con determinación, con seguridad y confianza en Dios, el ir a esa misión imposible. No era algo tan sencillo, no era algo tan fácil que cualquiera hubiera querido decir, yo voy, yo me apunto, yo me alisto en esa lista, con ese grupo de hombres que van a ir. No era tan fácil, no era tan fácil. Recordemos que el pueblo viene de muchas cosas, de un cautiverio, de mucha destrucción, de muchas muertes, de muchas guerras fallidas y muchas cosas. Entonces no había un ánimo para aquello, no había un espíritu para hacer aquello, no había toda una organización para decir, ok, vamos para Jerusalén, vamos a ir a levantar los muros, vamos a esto, tenemos plata, tenemos dinero, como en otras ocasiones el pueblo de Israel sí había hecho. Cuando vemos la construcción del tabernáculo y Dios le da la visión a Moisés de cómo tenía que ser, los materiales, todo lo que había de sobra,
plata para hacerlo, había de sobra materiales y había de sobra financiamiento y todos querían apoyar aquella obra. Y se logró esa obra, se logró hacer el tabernáculo con todos los detalles mínimos que fueran para que el tabernáculo se fuera a construir y hacer. Sabemos que era una tienda movible, pero tenían unas características muy específicas, unas medidas muy exactas, materiales muy específicos y nada podía pasarse por alto. Pero en esta ocasión era diferente, ya los muros estaban destruidos, la ciudad estaba en ruinas, el pueblo estaba desanimado, el pueblo no tenía fe en nada, estaba perdido en ese sentido. Y le toca a Nehemías una misión que llamamos como una misión imposible, ¿verdad? Porque había que empezar a construir en la vida de esas personas. Había que empezar a construir en la vida de estos hombres, de los varones de ese momento, la necesidad de volver a Jerusalén para levantar los muros, para levantar la ciudad, para restablecer el templo y todo lo que conllevaba eso. Pero no se podía hacer nada del templo si no se levantaban los muros, porque los muros les iba a dar como una especie de estabilidad, una seguridad. Los muros siempre eran construidos con ese fin, de resguardarnos, de cuidarnos, de protegernos, de que si nos venían los enemigos, podernos defender. Y eso era serio, era una obra grande, era una obra que se necesitaba de mucha logística, se necesitaba de mucho trabajo. Pero Nehemías no echa atrás, y Nehemías se va con las cartas, con todo lo que le dio el rey para que no tuviera ningún problema en llegar allá, que no tuviera ningún problema en establecerse y empezar toda esa gran obra, con todo lo que sabemos que conllevó la oposición, el desánimo, con todo lo que le iba a pasar a Nehemías en todo ese proceso, quererlo matar, quererlo hacerlo retroceder, de que no valía la pena hacer eso, que si estaban en otra nación, estaban cómodos ahí. No, había que venirse a Jerusalén, había que dejar esa comodidad y venirse y empezar la reconstrucción. Había que recoger de donde no había, ¿verdad? Lo menos que podían tener los que estaban ahí en ese, que venían de ese cautiverio, que venían de toda esa situación que habían pasado el pueblo de Israel a Jerusalén para empezar la reconstrucción y todo eso. Entonces se necesitaba voluntad, se necesitaba dinero, se necesitaban bienes, se necesitaban muchas manos para trabajar. Entonces todo ese ánimo no estaba. Y a Nehemías le corresponde levantar todo ese ánimo del pueblo para que la gente confiara, creyera y se apuntara en decir, me apunto en eso, vamos a ir a reconstruir los muros otra vez, ¿verdad? Entonces no podemos pensar solamente que Nehemías y los muros. Nehemías fue el que levantó los muros, como le ponen a los caballos unos tapaquín que solo vean para un lado. No, la visión era más amplia, la visión era más grande. Aquel trabajo llevaba muchas cosas y Nehemías se va a inspeccionar, a ver cómo está la movida, cómo está el asunto antes de empezar todo eso. Él se va y hace toda una inspección del lugar para ver, para hacer cálculos, para hacer números, para hacer todo eso. Me lo imagino a este hombre que le tocó hacer. No fue que se aventuró y se fue ahí al vacío a hacer aquello, no, él se preparó. Y por eso lo traemos a Nehemías hoy, porque para mí Nehemías me da una señal, me guía a Cristo. Comenzamos de que Nehemías tuvo compasión. Nehemías se sintió con un dolor terrible al saber que sus paisanos estaban en una situación terrible en Jerusalén y los muros en el suelo, las puertas del templo y todas las puertas, porque esas murallas tenían
una cantidad de puertas, y las puertas eran importantísimas, aparte que eran de un material muy específico, una madera muy específica. Entonces todo eso estaba destruido. Entonces Nehemías, no podemos solamente pensar en él como que solo los muritos, como que ahí quedó eso. No, la situación de Nehemías va más allá. Él nos da una guía, un mapa para llegar a Cristo. Para mí esa es la esencia de todo este proceso que Dios empieza con Nehemías. Porque también sabemos que Jesús, viendo a Jerusalén, lloró. Se condolió en Jerusalén. Jerusalén, dice que mata a los profetas que te son enviados. Que haces esto y aquello. O sea, Jesús hace muchos años después, antes de Nehemías, después él hace muchas cosas que Nehemías hizo, todo como se condolió con los muros caídos. Sintió oposición, claro que sintió oposición. Jesús también. Jesús tuvo una oposición terrible. El ministerio de Jesús no fue tan sencillo ni tan fácil como a veces se creen. Es que era Dios y él podía hacer lo que quisiera. No fue así. Él era un hombre también y sufrió muchas cosas y sufrió muchas también traiciones. O sea, entonces ahí vamos viendo lo que Nehemías pasó versus lo que Cristo pasó. Nehemías, construcción de los muros, Cristo, la reconstrucción de los muros espirituales de muchas personas, la vida de muchas personas, la familia de muchas personas, de muchos de sus hermanos judíos. Y todos ellos recordemos que Jesús, en el tiempo de Jesús, estaban dominados por los romanos. Los romanos hacían lo que quisieran. Ellos eran los dueños. Ellos definían qué comían o qué no comían los judíos, qué hacían o qué no hacían. O sea, ellos eran los dueños. Entonces, había mucha situación difícil. Y Jesús viene a un tiempo difícil. Igual como Nehemías le sucedió. Nehemías llega a Jerusalén, ve toda la situación, ve los muros cómo están, las puertas, el templo, todo está destruido y no hay voluntad para empezar. Entonces hay que orar mucho para levantar el ánimo, el espíritu de las personas para que regresen. Y así están muchas personas hoy día, si nos vemos. ¿Cómo cuesta? Uno llega y les empieza a hablar de Cristo y no reaccionan. Y uno ve como que están ciegos, como que están endormecidos, que están como zombies, perdonen la expresión. Y sino qué extraño que hay una oposición terrible, hay un muro que pega y choca con lo que uno habla con las personas y la persona no reacciona y se van y quizá le dicen a uno otro día, no tengo ganas, no tengo fuerza, no tengo el ánimo, no tengo la voluntad de dominar esto que tengo, no puedo caminar, mi familia está destruida, mi hogar está destruido, no tengo trabajo. O sea, un panorama bien difícil. Bien complicado, el de hoy día de las personas, muy, muy difícil. También está el otro extremo, donde las personas tienen todo, lo tienen todo. Las personas que tienen buen trabajo, una situación financiera buena, un buen hogar, un buen carro, todo. Una familia bonita, todo eso, pero todo ese bien hace que la persona no necesite a Dios. Está al extremo de la persona que no tiene nada, que su voluntad está en el suelo, que su determinación no lo hace levantarse, su carácter lo domina, no tiene voluntad, no tiene poder para levantarse, pero está al otro extremo de las personas que tienen todo, pero no les interesa buscar a Dios. Y los líderes hoy día, como Nehemías en ese momento, y como muchos hoy, hay que tener esa habilidad para trabajar con las dos partes, con las dos situaciones. La que la persona está en una condición terrible, pero también donde hay mucha abundancia y la persona no quiere nada con Dios. Las dos parecen antagónicas, completamente, pero las dos tienen un fin, un mismo resultado, no quieren nada con Dios. Entonces, ¿cuál es el punto, el balance, el punto medio para que en el liderazgo, en ese liderazgo que muchos
a veces tenemos que poner en práctica para ganar a los dos. Como decía Pablo, me he hecho a estos para ganar a estos, me he hecho a aquellos para ganar a aquellos. De todos y para todos me he hecho, para poder ganar a todos para Cristo. No que Él lo que hizo fue que consintió el pecado de aquellos y de aquellos. No, Pablo nunca dijo eso, sino que él ha tenido que acomodar su pensamiento, su criterio y su enseñanza para poder ganarlos a estos. Y también para estos otros que tenían a los nobles, a los ricos, a los que podían, también había que ganarlos. Los dos tenían una misma situación, no querían nada con Dios, pero había que trabajar con los dos, con las dos partes. Obviamente que hoy día las iglesias, lo que se llaman las organizaciones religiosas de hoy día, aparentemente, espero equivocarme, espero estar completamente equivocado, su fin es, entre más levante yo mi edificio, entre más le haga más por acá, más por allá, más esto, lo extienda y lo extienda y lo extienda, ese me va a dar un nivel mayor de liderazgo, de seguridad, de todo lo que quiera decir. Pero Dios nos llama a levantar los muros de la vida de personas, no de lugares. Porque de nada me sirve a mí levantar y tener una iglesia maravillosa, preciosa, de aquellas cosas hermosísimas, si los que están adentro, sus muros de su vida, de su hogar, de su familia, de su matrimonio, están caídos, están destruidos. Y ellos ven aquel templo maravilloso, hermoso, con lámparas, con cámaras, con todo lo que quiera, pero eso no me llena a mí, no me llega a lo que yo estoy pasando, eso no me está satisfaciendo a mí, no está llegando, todo eso no llega al corazón, a mi corazón para ayudarme, para sacarme de este hueco donde estoy. Quizá para esta parte de la gente que está muy bien, muy cómoda, todo aquello es muy, muy bonito, lo ven muy bonito y puede ser que ellos se acomoden más o mejor y se sientan más cómodos con todo eso que digo, de los templos, de los lugares maravillosos, todo eso. Sin embargo, los que están en una condición decadente espiritualmente, con sus muros caídos, los muros de su familia, de su hogar, etcétera, etcétera, para ellos el ver toda aquella maravilla no significa nada. Eso no resuelve su problema, eso no resuelve su necesidad espiritual. Y eso es importante decirlo, porque si la iglesia de hoy día, la iglesia me refiero a la organización, está centrada, su norte está centrado en única y exclusivamente crear edificios, lugares, construcciones, parqueos, etcétera, etcétera. Ese no es el objetivo principal que Cristo quiso buscar cuando Él ve a Jerusalén y llora por Jerusalén y se conduele con Jerusalén. Cuando Él está en el monte, en el sermón del monte y abre su boca para hablarle a aquella gran multitud, Él veía en aquella con mucha compasión, con mucho dolor veía a la gente y los amaba. Y los sanaba, y los curaba, y los escuchaba. Y les decía, hoy quiero cenar contigo en tu casa, a los pecadores, a las prostitutas. No tuvo ninguna diferencia en ese sentido. Ese es el objetivo principal. Para poderlos ganar había que ir donde ellos, había que estar con ellos, escucharlos, y ahí evangelizarlos, predicarlos y sanar su corazón. No siempre esas personas van a querer ir al templo, no siempre esas personas van a querer ir a aquellas grandes construcciones donde ven que entran ese montón de carros y vehículos nuevos y él va con un dolor en su corazón, quizá sin un centavo en su bolsa. ¿Con qué anhelo, con qué deseo, con qué fuerza va a querer una persona en esa condición entrar a un templo donde ve pasar carros y vehículos y eso está mal? No me malinterpreten porque no ese es el punto, pero ese no era el objetivo principal de Jesucristo.
como Nehemías, tuvo que levantar también el ánimo, la fe, la voluntad del pueblo para empezar a reconstruir para los muros. Jesucristo también en todo su ministerio lo único que hace es amar al ser humano, sanarlo, curar sus heridas. Él dice que dejó las 99 ovejas y se fue a buscar una que estaba perdida en el monte, que estaba sola, con frío, con lluvia, mojada, etc. Y cuando él la encuentra, se la pone sobre su hombro, sobre su cuello, y la trae, y venía con más regocijo y más alegría y más gozo que por las 99 que tenía ahí. Y ese es el espíritu que queremos hoy día que nosotros transmitirle a usted, si me está oyendo, mi querido amigo, que no es tanto lo que ven nuestros ojos exteriormente lo que Dios está viendo, no es lo que nuestros ojos físicos ven cada momento cuando entramos a un lugar y aquella maravilla del lugar y todo eso muy bonito. No es eso. Yo les decía que hace un año estuvimos en Roma y ver toda aquella maravilla era precioso. Los templos eran maravillosos. Los altares, las pinturas de los grandes artistas de siglos pasados. Eso hasta que se le caían las babas a uno. Cuando le gusta el arte, uno ve aquello maravilloso. Pero estar ahí adentro no cambiaba nada la vida de una persona. Estar en un templo, eso no cambia nada. No significaba nada para el cambio espiritual de un ser humano que va en una condición difícil, complicada. Eso no lo cambia, igual es hoy día. Ya se cambiaron las grandes pinturas por pantallas, por grandes cámaras, micrófonos, sonidos y muchas cosas más. Todo eso ha ido evolucionando. En la antigüedad eran pinturas, grandes esculturas, y hoy día ya no, los templos no tienen eso, tienen más que todo pantallas para ver el mensaje, micrófonos, grandes cosas diferentes que no se veían en la antigüedad. Pero es solo un cambio, un maquillaje, es un cambio de escenario. Pero si la iglesia y todo eso no busca el objetivo principal, que es buscar, encontrar en el corazón de la persona la construcción, la reconstrucción más bien de su muro, de su vida, no se logra nada. Venimos a nada a este mundo si lo único que queremos es que vengas a la iglesia, te sientes como un robot, escuches el mensaje y te vuelvas a ir, des la ofrenda y ese ciclo, es un ciclo todas las semanas. Pero si esa persona que se va no lleva su corazón fortalecido, no se levantó un poquito el muro de su vida cada vez que va, entonces estamos perdiendo tiempo, estamos haciendo lo incorrecto, no estamos logrando el objetivo que Cristo quería. Y Cristo nos dejó un objetivo principal, ganar las almas porque son la niña de sus ojos. Y si estamos perdiendo la batalla en ese sentido, no estamos haciendo nada con construir tanto templo, tanta iglesia, tanta construcción. No tengo nada contra eso. Tengo que decirlo fuertemente porque a eso nos llama Dios, a decir la verdad, a decir las situaciones tales como son. Si yo salgo de la iglesia el domingo y mi corazón va quebrantado, no se reconstruyó nada de mi ser, no hubo un refrigerio en mi espíritu para salir mejor, no fui a nada a la iglesia. Si el pastor o el ministro, quien esté dando la charla, se está alabando a sí mismo, está hablando de sí mismo, está hablando de lo que ellos han hecho o lo que no han hecho, eso no cura ni sana a la persona que va en una necesidad espiritual. Siempre se nos han dicho, las iglesias son hospitales, porque llegan muchas personas con muchos tipos de enfermedades. Enfermedades de la pornografía, de la infidelidad, del divorcio, de la separación del hogar, de muchas cosas. Y llegan a ese hospital a ser curadas, a ser sanadas, a hacer que su ser sea remendado, su espíritu. Por consiguiente, según la historia aquí de Nehemías, la gente va a que el muro de su vida se construya un poquito más. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías tuvo que organizar todo de tal manera que no podían descuidarse porque los enemigos querían que ese muro no se construyera, que, que toda la ciudad estuviera en ruinas.
porque los enemigos de Jerusalén, de Israel, sabían que tienen un Dios poderoso, un Dios real y verdadero, que si el pueblo se activaba, volvía a tomar la senda de la verdad, la senda, el camino correcto que Dios le había trazado, era un pueblo poderoso, era un pueblo que Dios estaba con él, era un pueblo que Dios respaldaba, era un pueblo que Dios cuidaba. Todos los pueblos cercanos les tenían horror, les tenían temor, les tenían miedo, porque ellos sabían que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Vamos a ir a los anuncios, volvemos en unos pocos segundos para continuar con el tema que está muy, muy interesante. Ofrecemos maquillaje y peinado para todos sus eventos. Puedes contactarme al 8389-1276. En mi escuela tenemos un programa que es avalado por el INAH. Tiene 5 niveles de fotografía, 3 niveles de Photoshop y un proyecto final. Los 5 niveles de fotografía inician con el básico, intermedio, iluminación y flash, retrato creativo y producto. El Photoshop tiene 3 niveles, básico, intermedio y avanzado, y en el último nivel vemos inteligencia artificial. Para más información me pueden localizar en el WhatsApp 60515180. Somos tienda virtual, especializada en prendas para todos tus eventos. Bodas, graduaciones, 15 años, fiestas y mucho más. Puedes contactarnos al 8735-3826. Vamos a continuar con el tema de Nehemías. Al principio dije que Nehemías no quería que solamente pensáramos en Nehemías como aquel que tuvo la misión que Dios le mandó de ir a construir los muros de Jerusalén. Yo quise hacer un enfoque más de Nehemías en el presente, pero pasando a través de Jesucristo, porque Jesucristo no solamente levantó los muros, no solamente soportó presión, no solamente oposición, no solamente oraba, porque él oraba constantemente con el Padre. Todos esos pasos los hizo Nehemías. Nehemías oró al Padre antes de empezar todo este proyecto. ¿Sintió oposición? Sí, claro que sintió mucha oposición. Hubo Sanbalat
y Tobías, esos tres hombres, que falta uno por ahí, no tengo el nombre ahorita, realmente se burlaban, se reían, eran seres, si podemos venir al día de hoy, estos tres personajes, ¿verdad? Ese era el árabe, se me fue el nombre, perdón, ahorita se los digo el nombre de él. Estos tres personajes, Tobías, Sanbalat y el árabe, son hoy día, si nos ponemos a venirnos al día de hoy, en el liderazgo, a la hora de que tenemos un propósito que Dios nos dé, porque a todos Dios nos da un objetivo, una misión, un propósito para seguir, para hacer, en la iglesia, en nuestro barrio, en donde trabajamos, en todos estos lugares, las personas, Dios nos pone ahí estratégicamente para cumplir una misión. No estamos de casualidad. Si usted está en una empresa, si usted está en una iglesia, si usted está en un equipo de fútbol, es el líder, o en un lugar de trabajo, usted está en la universidad, usted está en el colegio inclusive, Dios lo tiene ahí estratégicamente para que usted cumpla un objetivo, para que usted cumpla una misión. No lo puso Dios ahí y Dios le está dando toda la oportunidad de estudiar, de trabajar, de tener un puesto de importancia para nada. No, todo tiene un objetivo. Y así Nehemías fue pasando todos esos procesos, ¿verdad? Planeó, soportó la oposición, oró primero, y ahí empezó la obra, empezaron a organizar cómo se iban a hacer, por familia cada uno iba a ir reconstruyendo la parte que le correspondía, cada familia iba reconstruyendo su parte de su muro. Dice que otro tenía la espada en la mano o la lanza mientras el otro iba construyendo, o sea, no podían descuidarse. No podía descuidarse nadie podía descuidar ni un instante porque sabían que todo podía ser peligroso, que todo era complicado y que habían enemigos que querían destruirlos y que no querían que usted levante los muros en ese momento de Jerusalén. Pero yo lo voy a pasar a hoy día. Hay gente que no quiere que usted levante los muros de su vida, los muros de su hogar, los muros de su matrimonio, los muros de sus hijos, los muros de su trabajo, etcétera, etcétera. Todo es así. Entonces, Tobías, Sanbalat, son personajes que están siempre alrededor de nosotros y nos están diciendo cositas para no hacerlo. Eso no vale la pena hacerlo. No pierda tiempo en eso. Si esa mujer es así, déjela. Si ese hijo no quiere obedecer, déjelo que se... Son vocecitas que tenemos en nuestra conciencia, en nuestra mente, y a veces los vemos físicamente, esos demonios prácticamente, haciendo oposición para que usted doble rodillas, como hizo Nehemías, soporte la oposición, siga adelante, porque la oposición no siempre es mala. Cuando estamos en algo para el servicio de Dios, o estamos estratégicamente en un empleo, para hacerlo más real, más realista, pero soy creyente, soy un hijo de Dios, Dios me pone estratégicamente ahí, es con el único fin de que yo sea una luz para aquellos que están en tinieblas. No es para que yo esté ahí y no alumbre nada, no, es porque Dios quiere que yo haga algo específico. Pero también está la otra parte de que si yo mismo estoy caído, estoy en una mala situación, entonces tenemos que tener buen ojo los creyentes, buen ojo los líderes, para ver quién está en una condición difícil, para levantarlo, para darle la mano, porque van a tener muchos Tobías, Sanbalat, ahí diciéndole, no sigas, no pierdas tiempo, no vale la pena, ya no insistas más con eso ya no tiene sentido seguir. Y eso es terrible para las personas que están en una situación difícil, complicada, caída. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es extender la mano como hizo Cristo Jesús a nosotros. Estando en delitos y pecados, no miró nuestra condición, sino que extendió su mano y nos levantó. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Levantar al caído, levantar al que no puede, levantar al que está mal, levantar al que está desanimado, al que no tiene carácter. Orar mucho por ellos,
Hacer su lista de oración, ore por ellos. Se necesita orar mucho. En lugar de estar perdiendo tiempo en ver 20, 30, 100 y resto partidos, que fue el mundial. Ore, sacrifique partidos, sacrifique tiempo, sacrifique momentos para orar, para ayunar, para servir. Porque si no lo hacemos así, no podemos llenarnos nosotros de la palabra de Dios, de la unción del Señor, para poder levantar a otros, para poder extender nuestra mano a otros. Y yo mismo estoy caído, yo mismo estoy derrotado, yo mismo no tengo fuerzas, no puedo levantar a los otros. Como decía Jesús, un ciego llevando a otro ciego. ¿Cómo se puede hacer? No, tenemos que estar bien, tenemos que levantarnos, tenemos que pedirle, Dios, dame sabiduría, dame ese liderazgo como de Nehemías, como el de Nehemías, que no claudicó, que no tuvo sí tuvo temor, pero no se arrugó, no se quedó ahí en el camino, porque temor sí va a haber, y no es malo tener miedo, no es malo sentir temor. El problema es que nos domine y ya nos paralice y no nos deje seguir adelante. Nehemías siguió, Nehemías no cayó en el juego de estos hombres, Nehemías no les hizo el juego, sino que Nehemías siguió constante hasta que se levantaron los muros. ¿Cuánto tiempo duraron los muros en levantarse? Dice que 52 días duró. Eso es un milagro, eso es algo extraordinario, levantar los muros de una ciudad en 52 días. Pues eso dice la Biblia que así fue. Por ahí tengo una laminita donde dice que en 52 días se levantaron los muros. Y la voy a leer literalmente como dice, para que veamos, si me la puedes poner, don Andy. Dice, los muros de Jerusalén fueron reconstruidos en 52 días. Un corazón restaurado por Cristo puede comenzar a cambiar en un solo instante. Las piedras fueron un medio. Las personas siempre han sido el propósito de Dios. Vea qué interesante. Los muros se levantaron en 52 días. Pero cuando Cristo levanta y restaura y reconstruye el muro de la vida de una persona, Él puede empezar instantáneamente, inmediatamente. El cambio va a ser notorio instantáneamente. Casi que inmediatamente se va a ver el cambio en la persona. Así como fue con el apóstol Pablo. Pablo se topa a Cristo de camino de camino a Damasco, perdón. Iba a decir Macedonia, no. De camino a Damasco, él es enfrentado con Jesucristo, cae al suelo, queda ciego, lo llevan al pueblo, recobra fuerzas y recobra la vista. Inmediatamente después, el apóstol Pablo, que era Saulo, empieza a evangelizar y a predicar y a llevar el evangelio a muchas personas. Y hoy, después de siglos, sabemos que todo el trabajo que hizo el apóstol Pablo fue inmediatamente. No fue que Pablo tuvo que esperar un montón de años, voy a ir a prepararme a la universidad, voy a ir a prepararme por aquí, por allá. No, instantáneamente el Espíritu de Dios hizo que Pablo empezara a predicar la palabra. Esa es la diferencia de los muros que se levantaron en 52 días, que fue un milagro, que fue algo maravilloso, que fue algo extraordinario, pero los muros, cuando Cristo levanta a una persona, es algo instantáneo, es algo inmediato, y eso es lo que queremos en este programa, en enfoque, este enfoque principal, en Enciende Faro 360, lo que queremos es que usted tenga una visión rápida, una certeza del amor de Dios, una convicción de que Dios te ama, de que Dios no te ha abandonado, que si las circunstancias de la vida te tienen ahí, es porque quizás usted mismo llegó a ese lugar, usted mismo llegó a ese punto, usted mismo está en esa condición. Ahora decía que tanto los que están en una condición decadente, tanto en el matrimonio, en el hogar, en la casa, en el trabajo, financieramente, también los que tienen mucho, es una prueba terrible, porque los mismos, muchos no quieren nada con Dios, no necesitan a Dios. Si usted ve su cuenta bancaria y tiene tantos millones ahí, usted no necesita a Dios para nada. No lo va a necesitar. Aunque usted sepa que necesita un Dios verdadero en su vida, el poder, el orgullo, la vanidad no te va a dejar ver. No te va a dejar ver que necesitas a Cristo.
Y lo hemos visto en muchos testimonios de grandes estrellas de Hollywood, hombres muy poderosos económicamente. Ellos decían en sus últimas palabras de su vida, hubiera deseado no haber tenido nada, hubiera deseado cambiar todo mi poder, todo el dinero, todo lo que tenga, por haber conocido a Cristo, por haber pasado un tiempo con mis hijos, por haber pasado un tiempo con mi hogar, con mi esposa, por haber compartido con mis nietos. Y ya no puedo. Se me fue el tiempo, me estoy muriendo y todo ese poder, todo ese dinero que tengo de nada me sirve, de nada le va a servir. Entonces las dos situaciones son complicadas para el ser humano. El balance se llama Jesucristo, Él es esa balanza, Él es ese punto exacto que necesita el ser humano. Ni la miseria ni el poder exagerado. Lo que necesita es a Cristo en su corazón. Y Cristo le va a dar ese balance perfecto para que usted sepa cómo conducirse en esta vía, cómo caminar en esta vía, cómo ser una persona de bien en esta vía. No aferrarse al dinero. La Biblia nos enseña la historia de aquel hombre que tenía mucho, entonces dijo que iba a ser más grande sus graneros para meter todo lo que tenía. Y Jesús dijo, necio, no sabes que hoy vienen por tu alma y todo lo que has hecho ahí no servirá para nada, ahí se quedará, será para el disfrute de otros. Necio, hoy vienen por tu alma y todo lo que has hecho de nada te va a servir. Hoy yo te digo igual, necio, no sigas con tu necedad, no sigas con tu orgullo, ven a Cristo Jesús que te ama y que quiere que entregues tu vida. No importa si tienes mucho o si no tienes nada. Cristo es el punto medio, el punto perfecto, el balance que el ser humano necesita. Eso es Cristo Jesús. Y eso es lo que el hombre necesita cada día, cada momento de su vida. ¿Para qué? Para ser feliz, para estar satisfecho, para ser una persona que pueda decir, me siento completa, me siento pleno, me siento satisfecho, porque tengo mucho, no, porque no tengo nada, tampoco. Cristo dijo en la Biblia, teniendo pan, abrigo y sustento, estemos contentos y felices. Si nosotros nos ponemos a ver entre las millones de seres humanos que hay en el mundo, ¿y cuántos tienen agua potable? ¿Cuántos tienen agua? Nos asustaríamos de ver el número de personas en el mundo que no tienen agua potable, como la tiene usted, como la tengo yo aquí en Costa Rica. Un tesoro que no tiene precio, que usted abre la llave, el grifo y puede tomar agua. En muchos países del mundo usted no puede abrir el grifo y tomar agua. Si eso no es un tesoro, entonces yo me pregunto, ¿qué es un tesoro? Porque con billetes, aunque usted pueda comprar lo que usted quiera, si no hay agua no puede comprarla, no hay. Entonces así es la palabra de Dios, es una fuente que dice que salta para vida eterna. La Biblia es una fuente que alimenta, que te alumbra, que te ilumina, que te enseña, que te guía. Pero si no la conoces, pero si no la has leído, pero si no la escudriñas, si no la haces parte de tu vida, ¿cómo puedes entenderla? ¿Cómo puedes comprender el plan de Dios si no te interesa leer la Biblia? Que es el único mapa que Dios nos dejó para poder llegar donde Él, para estar con Él, para estar en la eternidad con Él. El tiempo se acaba, la vida se termina. Para muchos puede ser hoy, para otros puede ser mañana. Yo no puedo decir, ni estoy hablando que usted va a morir hoy, jamás. Ojalá que Dios le dé la oportunidad de abrir sus ojos, de abrir su entendimiento y decir, necesito a Cristo Jesús en mi vida. Así como Nehemías, que no claudicó, que no se arrugó, que sí tuvo temor, pero siguió adelante, que no le hizo el juego a estos hombres, que siguió, que animó, que ayudó al pueblo a levantarse, que oró mucho, que confió en Dios, que creyó en Él, en todo lo que Dios le decía, para seguir adelante. Así nos muestra cómo era Jesucristo en su poco y corto ministerio de 3 años y resto, 3 años y medio. Vino a este mundo, caminó a través del mundo por los hombres, lo conocieron, muchos lo vieron, muchos estuvieron con Él. Muchos caminaron con Él, comieron con Él, hasta durmieron en una montaña, en un bosque con Jesús. Tuvieron al Hijo de Dios, a Dios mismo hecho hombre.
Y no bastándole, lo crucificaron. No aprovecharon la oportunidad de estar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aún así, muchos en esa gran oposición, en esa rebeldía y en ese orgullo, lo llevaron a la cruz. Creyendo más en las organizaciones en ese momento, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, con un poder enorme, pero ciegos, consienten la crucifixión de Cristo. Cristo nunca mereció ir a esa cruz, pero Él voluntariamente se entregó a esa cruz por usted y por mí, para que nosotros hoy, si somos líderes de nuestro hogar, todos somos líderes de algo, de nuestro hogar, de la iglesia, en nuestro trabajo, de alguna manera somos líderes. Sepamos utilizar el liderazgo correctamente, como lo enseñó Cristo Jesús. A través de la historia, la Biblia nos enseña que Nehemías fue un líder que fue justo. No le quitó al pueblo más ni menos. Dio de lo que tenía. No hizo eso Cristo Jesús. No solamente siendo Dios, sino que siendo Él un hombre, amó, se entregó. Así nos enseña la Biblia a través de muchas historias. No solamente la de Nehemías, la de Esdras, la de Ruth y muchas otras que podemos ir viendo a través desde las semanas de hombres y mujeres que entregaron su vida, confiaron en Dios, creyeron en el propósito que Dios tenía para ellos, no perdieron el norte, no se fueron a la derecha ni a la izquierda, siguieron claritos con lo que Dios quería para ellos. Y eso es muy importante, eso es vital, que no perdamos el norte. Que la oscuridad no nos cubra. No permitamos que la oscuridad de la noche, no permitamos que la oscuridad del mundo, no permitamos que la oscuridad del ser humano contamine más, siga contaminando. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Dios y a Cristo como nuestra ancla. Apeguémonos a Él, vengamos a Él con todo nuestro espíritu, con nuestra alma, en nuestro corazón. Si tienes mucho, da, no lo guardes para ti. Y si no tienes nada, pide, ora a Dios, clama a Dios para que Dios mande y te levante y te abra las puertas de los cielos para darte todas las bendiciones. Pero no te quedes ahí en el suelo, humillado. Así estaban los muros de Jerusalén. Era una ciudad humillada, era una ciudad desolada, era una ciudad de burla. Así es una persona cuando está en el suelo, cuando está en lo más bajo. No tienes por qué quedarte ahí. No estás obligado a quedarte ahí. Cristo extiende tus manos. Él murió por ti también. Él murió para que tú fueras salvo. Él murió para que te levantaras y caminaras con Él, con integridad, con valor, teniendo consistencia, dejando ya la vergüenza, la humillación. Vamos a Cristo Jesús, vengamos a Él para salvarnos, para salvar a nuestra familia, para restaurar los muros de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, de las finanzas. Sí, Él lo hace también, pero tenemos que venir a Él primero. Yo le doy las gracias a Dios de verdad por cada oportunidad que me da para estar aquí con ustedes, para poder hablarles del Señor, para poder hablarles de la Biblia, poder hablar de ciertos personajes de la Biblia que tienen una similitud con Cristo Jesús, que son la sombra de Cristo Jesús. No eran Cristo Jesús, no son la sombra, pero son buenos ejemplos a seguir de liderazgo, de amor, de valentía, como Josué, como David, como Nehemías, como Esdras, como Ruth y muchos más. Daniel, me encanta Daniel. Me encanta Daniel, fiel, siempre fiel. Estuvo en diferentes reinados de Jerusalén, no, paganos, y fiel a Dios. Yo creo que ya se nos ha ido el tiempo. Estoy pues feliz de verdad de que
de que cada semana pueda venir con un mensajito que pueda abrir los ojos a su entendimiento, pueda abrir los ojos de su ser y pueda entender que la vida sin Cristo no tiene sentido. Hay una señora que me pidió que orara por su nieto. Ella se llama Ivonne, muchas veces nos ha hecho ahí que está conectadita escuchando el programa. Yo quiero hacer una pequeña oración por su hijo, por su nieto, tiene una enfermedad bien complicada. Por cierto, me dio un afiche ahí para pasarlo. Ella está en Honduras, por supuesto, no está aquí en Costa Rica, está haciendo ahí, buscando donativos para poder, creo que operar al niño o darle una calidad de vida mejor. Si no me equivoco, él se llama Jorgito. Yo le pido a Dios de verdad, de todo corazón, que Dios lo pueda sanar, que Dios pueda poner su mano sobre él, allá en Honduras donde está. Te pedimos por él, para que la mano poderosa de nuestro Dios caiga sobre él. Sabemos que la fe mueve montañas, que la oración del justo puede mucho. Señor, te pedimos por este niño y por todos los niños del mundo, por los que están enfermitos, por los que están en hospitales, por los que están en situaciones difíciles, para que tú pongas su mano sobre ellos, sánalos, cúralos, Padre. Tú eres el doctor por excelencia. Dice el libro de Isaías que por tus llagas fuimos sanados. Cúralos, Padre. Yo te pido por este niño. Y si no se va a curar porque ya la enfermedad está muy avanzada, por lo que fuera, que sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor, que por lo menos puedan recolectar el dinerito para darle un tratamiento y una calidad de vida mejor para él. Padre, yo te pido por él, te pido por la abuela, te pido por esa familia que está sufriendo en este momento, porque no es bonito tener un hijo enfermo, no es nada agradable, y los que hemos estado en una situación así con nuestros hijos o nietos sabemos el sufrimiento y el dolor que se siente tener a un miembro de la familia enfermo. Yo te pido por él, Padre, para que tú puedas hacer un milagro en la vida de ellos, que restaure, que lo cures, que lo sanes, que fortalezcas a la familia, consuelo para ellos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta pronto. Yo creo que se nos acabó el tiempo. Que Dios los bendiga y un abrazo a Ivonne y a su familia. Siga adelante, que el Señor está con ustedes. Hasta pronto.